Buenas tardes. Josué, un alcohólico. Representa al grupo Virtud y Libertad de Alcohólicos Anónimos en Ecatepec. Entonces, estoy en Epazuyucan, Hidalgo. El grupo Metamorfosis de Narcóticos Anónimos. Continuando con la parte de lo que es el trabajo del grupo Virtud y Libertad. Porque si no se hace algo, no se hace nada. ¿Para qué son las redes sociales? Precisamente para eso. Continuando con el aniversario virtual, si mal no recuerdo, es el número 6 de actividades de la agrupación. Entonces, el tema es puente de comprensión. Dentro del libro azul hay hay en la parte final los historiales, el libro azul con historiales. Y el tema es precisamente ¿cuál? Puente de comprensión. Entonces narraba la historia de quién y cuándo y cómo me tocó vivir. Ajá. Entonces, respecto a esto, ¿cómo fui introducido al trabajo? O sea, ¿en qué momento se me permitió acceder a la parte de trabajar con otro ser humano cara a cara? Porque los servicios para eso son cuerdas de salvamento. Todo aquello que permite trabajar con un ser humano. De enfermo a enfermo. El eslabón, no en la cadena alimenticia, sino el eslabón perdido, fue Alcohólicos Anónimos 1855 en San Francisco. Se le entregó a la comunidad de Alcohólicos Anónimos el premio Lasker, la victoria alada, que representaba la victoria sobre un problema que para entonces no tenía remedio, no tenía cura. Cuando los Alcohólicos Anónimos llegaron, dice, pusieron dicho remedio y a partir de ese momento dijeron, solamente una persona que ha escapado del infierno, que ha vivido en el infierno, puede comprender a otra que está en el infierno. Solamente uno que ha estado en el infierno puede hablar con otro ser humano y ganarse la confianza en pocos minutos. Lo que nadie más puede y pudo hacer. Eso lo hizo Alcohólicos Anónimos. Entonces, ¿cómo fui incrustado a este programa? En aquel momento, lo único que tenía era estar. Porque es lo único que pude hacer por mí mismo. Entonces, a partir de ese momento, yo recuerdo cómo llegué a una agrupación. Entonces, en aquel instante, lo único que se me permitía a mí, nada más era sentarme en un lugar como este. Y si te das cuenta, aquí, ahorita, no hay nadie. Bueno, para empezar, no es un pretexto la hora, ¿eh? Pero más o menos son por ahí de entre las 12 y la 1 de la tarde. Lo cual es solamente un loco. Yo normalmente por las mañanas estoy un grupo tradicional en las cuales a esta hora estoy sesionando, ¿no? Donde me dan 15 minutos para hablar. Entonces, en aquel entonces estaba así, pero estaba oscuro y me di cuenta que era un grupo de alcohólicos anónimos. Y en aquel momento me puse a sudar frío, me senté y una voz en mi mente sonaba, ¿qué vas a hacer con tanto tiempo? En ese momento yo le contestaba a la voz, no lo sé porque nunca he estado sin beber, sin drogarme. Y esa era la verdad. La verdad acerca de mí mismo fue la primera verdad que supe de mí, que era un enfermo y que necesitaba ayuda y que esta vez estaba en la luna. Entonces ese fue el fondo del sufrimiento, todo lo que veía anteriormente con programas y programa, con mujer, con trabajo, sin trabajo, con escuela, sin escuela, porque se me corrió de las escuelas, a muerte temprana edad. Entonces llegué a un grupo de alcohólicos anónimos, un grupo tradicional, grupo Primavera, y hoy al grupo que asisto normalmente se llama Grupo Volver a Empezar, ¿ah? Zona nororiente perteneciente al quinto distrito, y ahí se encuentran los veteranos, aquella gente que en su momento dice, fue testigo de cómo llegué yo a Alcohólicos Anónimos y siguen vivos. Y les digo, a ustedes se los voy a llevar esta bola de incrédulos, hijos de su Pink Floyd. Pero bueno, entonces, al ser incrustado y trabajar con otro alcohólico, fue en el momento cuando me di cuenta que era Alcohólicos Anónimos. Un puente que no se rompía, sino era un puente
que me llevó a la comprensión, de la orilla a la ribera de la fe. Fe que al hoy es certeza de las cosas que están por venir y que están sucediendo en mi vida, en el medio y en las vidas de otros más. Alcohólicos Anónimos está renovando al día de hoy. Y no soy profeta del nopal, pero sí digo una cosa, lo que está escrito tanto en el libro azul como en el mayor de edad. Un enorme desplazamiento de emociones e ideas que antes gobernaban al individuo son reemplazados por un juego totalmente nuevo. Al español, una libertad completamente bajo el creador, como cada quien lo concibe. Entonces cuando yo llego a la parte de ponerme sobrio con otro carnal, me doy cuenta que de esto dependía mi vida y que eso era bueno para mi vida. Lo agarré, lo tomé, me empecé a dar cuenta que la terapia era una cosa, pero la realidad estaba frente a mí. Un ser humano que necesitaba ayuda como igual yo necesitaba ayuda. El peculiar idioma que entre dos individuos con dificultades parecidas y males parecidos, al día de hoy estaban reuniendo no para beber, sino para no beber. Se repite la historia de 1935. Entonces, al día de hoy, estamos en el 2024, en el cual hay una ignorancia muy cabrona sobre dicha enfermedad, llamada alcoholismo. No, es que hay drogas. Es la misma chingadera, compañero. Al mismo tiempo, dice, nos enfrentamos con el alcohol acérrimo, desconcertante y poderoso. Y es la autoridad suprema también. Dos son, Dios y el rey alcohol. O es la voluntad de Dios o yo te mato. Y Dios dice, es mejor que hagas mi voluntad porque te conviene, pequeño. Entonces, cuando yo a la convicción de que Alcohólicos Anónimos está en la etapa de cambio, y cuántas vacas sagradas ya se murieron, cuánta gente se ha muriendo, cuántos grupos se han cerrado y siguen cerrando, incluso las salas están como esta, vacías. ¿Pero por qué? Porque son re buenos para hablar en YouTube, son re buenos para sí y hablar por dinero, son re buenos para pararse el rabo, para pararse el culo, para simplemente decir que tus ideas son mejores que las de ellos, que la de los demás. Y la comprensión, compañero. Entonces yo me meto conmigo mismo en la cuestión personal. La autoridad es mía y yo soy quien llena el tanque. A través de trabajar con otro ser humano, sin importar la distancia, al lado de fue a horas de distancia de Pasoyucan para llegar a Veracruz y ver la necesidad, pero también ver la necesidad de los corazones humanos, la alegría y tan solo el hecho de que te estrechen la mano es algo indescriptible. Un viaje en el tiempo, un viaje no para atrás, es un viaje al corazón humano, a donde te das cuenta, dice, ¿qué es lo que has estado haciendo acerca de ti mismo, de tu persona, para el medio, para la comunidad, para ti mismo, para otros que te rodean? Ya no estamos viños, somos drogados al día de hoy, estamos trabajando como individuos, como grupos. Al día de hoy solamente se necesita una sola razón: voluntad para mantener un grupo abierto, voluntad para mantener esto funcionando, voluntad para que esto realmente empiece a florecer, así de sencillo. No, es que tu grupo estaba... A mí cuando me ha interesado 8 años y nunca me interesó sus críticas, sus jugas. Jamás me han interesado lo que opinen, lo que digan y lo que dejen de decir. ¿Por qué? Porque a día de hoy he agarrado la onda. Me he centrado por la experiencia acumulada desde 1990 que llego por primera vez al grupo Primavera, grupo tradicional que está en el barrio de Ecatepec. Y bueno, desde entonces continué a los 14 cuando llego a la guardería, al Factor X. Y después de ahí, tradicional, 24 horas, tradicional, 24 horas. Después llego a los que ya denominaban, y yo no sé por qué los etiquetan y denominan como grupos de cuarto y quinto paso. Si Alcohólicos Anónimos es considerado como un todo. Y eso es tu voluntad basada en lo que dicen los libros. Y no lo digo yo, que simplemente le haya dado vida. Ahí me dijeron, léele bien y obra. ¿Por qué fue con obras? Así de sencillo. Porque si no, ¿para qué la gente se... De alguna manera, tantas dificultades, desempeñaría abogados, doctores, eclesiásticos, licenciados, abogados, periodistas, gente de todo tipo, para que Alcohólicos Anónimos tuviera su propio libro, su propia literatura,
para que tuviera un programa de vida, sus propios principios. Y precisamente para eso, para transmitir el mensaje a quien lo necesitaba. Y en ese caso ese individuo era yo. ¿Qué hubiera pasado si pensaran como tanta gente con un pensamiento cerrado? Que simplemente dijo Miguel de Unamuno, un escritor español que Bill W. citó y dijo, su desespero por no poder encontrar a Dios y por eso su negación. O sea, la negación es porque no, pues ni leen. ¿Cómo van a que el programa lo rescate, que les dé vida? Imaginen cómo están y qué es lo que le transmiten a otro individuo. Pura confusión, pura indolencia, puro egoísmo, que siembran en su propia preocupación. Por eso los grupos, dicen, no solo en la cualidad espiritual, sino en la cuestión material, solos. ¿Y qué pasa? Todo el peso sobre quien recae, sobre quien asiste. Y van a sentir dos cosas, o la presencia de Dios o la presencia del Rigus Mortis. Por eso yo de alguna manera sé para qué la reunión y para qué es estar aquí. No solamente por el día de hoy, sino por 24 horas. ¿Por qué? Porque trabajando con otro es como encuentro mi recuperación. Todo sin reserva de ninguna especie. Y se empieza, ¿y cuántas experiencias no podemos hablar durante 34 años? ¿Cuántas experiencias te podría compartir? Sí, por aquellos que me juzgan y me critican, es que el Penas nada más habla de puros principios, de puros libros. Pues ¿de qué voy a hablar? ¿De tus mamadas que tú también hiciste? Si las vas a seguir haciendo, ¿de qué me va a servir hablarte de lo mismo? Un programa de vida al momento funciona. Dice, la esencia espiritual gira alrededor de donde dos alcohólicos o tres se reúnen y se pueden declarar a sí mismos un grupo de doble DNA como este. La agrupación que tú quieras, compañero, pero que salve vidas. El chiste es alcanzar un mayor grupo de personas que puedan alivianarse. No decías bien, es fácil repetirlo. Cuando cualquiera y donde quiera, doble está ahí, su mano que es extendida. Oh, pero pues, de hecho el primer paso que hice, tiempo, dinero, esfuerzo. Bueno, el dinero no habla, pero pues sabes que es necesario, por si acaso. ¿Por qué? Porque de alguna manera sabes para qué es, para poder echar la mano a la gente. Pues sí, porque si no sería inútil. Un vil fracaso. Y eso es real. Entonces hoy por hoy, a quien le funciona, a quien le sirve, es a mí. Porque lo hago por mi propia sobriedad, nada más. Porque simplemente quiero que esa gran paz que me permitió conocer a través de otro ser humano como resultado de haber dado sin esperar nada a cambio, sin ninguna reserva, pudo operar y funcionar en mi vida. Leyes de la compensación que le doy empiezan a cobrar sentido. Y cobrar sentido es una reunión de alcohólicos anónimos. Aquí se comparte desde esa silla. Aquí la tribuna es una silla y es Narcóticos Anónimos. El escritorio y todas las sillas alrededor. Una capilla, un lugar de trabajo, una sala de psicoterapia. Dice el libro azul, solamente ponemos el lugar para que ellos trajeran sus problemas aquí. El tratamiento y el método siempre va a ser de prevención. 100%. Un programa espiritual. Entonces le doy trabajar con otro ser humano a través de cagarles la onda, a través de que se pueda conectar uno con la corriente de vida que hay, de lo bueno, porque ya lo malo, imagínate, bueno, para nada, para ni madres y para malita la cosa estaría cañón, solamente por 24 horas a la vez, y nosotros sabemos que incluso al estar al borde de la muerte y de la locura, siempre me iba recio. ¿Por qué? Porque nací con foco fundido, que fue lo que restauró y operó un cambio en mi mente, Dios, y la parte que me correspondía, nada más empecé a leer, todo tipo de libros que para entonces estaban en mi alcance y en el anexo, pues solamente había de doble A y las revistas de los padrinos, revistas porno. Yo leí todo. Después también. ¿Qué te crees? Las sinapsis son venas de unión. Ahí viene la palabra unidad, unión. Entre una neurona y otra, las pocas que quedaban de la gran mayoría que se murió por la ingesta de alcohol, por la sustancia, me rompieron bien la madre. Empecé a leer. ¿Qué te crees? Cuando menos me di cuenta, en lo físico, las venas iban haciendo más gruesas, más gruesas, más gruesas, más gruesas.